Soy Mónica Núñez de Unión y Libertad y te saludo en esta tarde de domingo. Hoy a las 20 estoy aquí contigo porque habíamos quedado de compartir un tema. Sí, los tiempos venideros, los tiempos venideros que serán terribles para la humanidad, para el mundo, pero no para nosotros. La ira venidera, la ira de Dios venidera, que no es para nosotros, sino para los que vienen y donde nosotros ya no vamos a estar. Así que te invito a que estemos en este momento transitando por este tema. Y justamente, viste que en la Biblia habla, en Mateos 24, habla de las señales de los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Por qué elegí hablar de este tema de la ira venidera de Dios? ¿Y por qué? Porque hay como ahí un indicio de decir, bueno, esta ira para quién es, será para la iglesia, que se está portando mal, es para el mundo, es la ira de Dios, castigando, bueno, ¿sí? Tantas cosas por ahí que se pueden estar diciendo, pero mirando bien, la ira de Dios está reservada para un tiempo determinado, que sí se va a poder decir, esta es la ira de Dios, ¿sí? Hoy se dice la ira, o para los creyentes o que para el mundo, bueno, está como medio ahí disperso el tema, pero en realidad lo que estamos viviendo son señales antes de que Cristo venga, ni siquiera antes del fin, porque después de que Cristo venga todavía hay un trayecto de cosas que va a estar pasando, y luego de que pasen un trayecto de cosas donde se determina el juicio de Dios, Jesucristo reina por 1000 años en la tierra, hay todavía 1000 años más, así que hay todavía, ¿sí?, para seguir viendo de lo que va aconteciendo, de lo que va aconteciendo. Las cosas de Dios son expectantes, son cada día nuevas, trae revelación continua, progresiva. Las cosas de Dios son interesantes, aparte de ser verdaderas, son cotidianamente visibles, las vemos en las noticias, las vemos en el movimiento, ¿no?, de las naciones, de las cosas que se van organizando, ¿no?, hacia esa ecatología, a ese tiempo del fin. Entonces, quedamos con una expectativa y nos alegramos de que realmente sea así, porque lo que siempre hablamos es real, lo que siempre se dijo hoy se está cumpliendo y hoy cada vez lo vemos más y más y más. Entonces en Mateo 24 dice que en este tiempo habrá señales. Los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús le dijo que en este tiempo iban a haber señales. Les dijo, no se preocupen, no se turben, porque es necesario que sucedan. Necesario. Entonces podemos discernir y ver las señales de Dios para este tiempo y la ira venidera para más adelante. La ira venidera para más adelante. Fíjate que ahora estamos viviendo señales en las que Dios está permitiendo, porque es unir, acompañando a los hechos que se van a ir encajando para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Entonces, en Mateo 24 le preguntan allí cuáles serán las señales del fin del siglo, dice, ¿sí?, del fin del siglo. Y dice así, Jesús le dice, entre tantas cosas, ahí, bueno, oirán de guerras, oirán allí de falsos cristos, oirán de pestes, oirán de terremotos, oirán de hambre, ¿verdad? Oirán de todas estas cosas, que es unir acomodándose a lo que va a venir, ¿sí?
oirán de todas estas cosas y Dios le estaría diciendo, oirán de todo esto que irá acompañado de un espíritu de anticristo para reorganizarse, ¿sí? Un nuevo orden mundial en el cual se va a desatar esa autoridad de anticristo. Y los aconteceres bíblicos y apocalípticos y proféticos se van desencadenando, ¿no? A través del tiempo. Entonces podemos ver que cuando habla o cuando vemos cosas como las que estamos pasando hoy, y a su vez prendemos la tele, y desde antes, desde el año pasado, ya estamos viendo cosas que se van moviendo, ¿no? Porque el reloj de Dios es mirar hacia el oriente, es mirar lo que pasa en Italia, lo que pasa alrededor de Italia, lo que pasa con los países, lo que pasa con allí la Unión Europea, con lo que pasa con Israel, o sea, con lo que pasa con la ciencia, porque Daniel dijo que la ciencia en este tiempo aumentaría. Y eso quedó como una frase hecha allí que encierra mucho, porque que la ciencia avance significa que todo este devenir hacia un próximo, ¿sí? Gobierno mundial, ¿sí? Nuevo orden, donde estará el anticristo, y usará todas estas cosas que tienen que ver también con la ciencia. La ciencia aumenta y la maldad del hombre usará la ciencia para a realizar sus acometidos en función de gobernar el mundo, de subyugar, de prohibir, ¿no? La Biblia, de prohibir a Cristo y de perseguir y de matar a los cristianos. Y de ese número y de esa señal que tendrán y que tendrán que marcarse, y ya sabemos que son todas cosas que tienen que ver con la ciencia. Ya antes pensábamos que era un número 666, de hecho, en la frente, en la mano, ahora nos estamos dando cuenta que ese número sí simboliza algo estratégicamente hecho, tecnológicamente hecho, para que no se pueda ni comprar ni vender, sino a través de esa marca, que ya sabemos que por ahí va a ser algo que va a estar suplantado allí en la mano, en la frente, donde ya lo vemos en la tele y en el informativo, ¿sí? Que eso ya se está programando, ya se está llevando hacia una vía de ponerlo en práctica en cualquier momento. De hecho, ya los chips se usan en otros medios para poder ir acostumbrando a la gente. Entonces, estas situaciones de pandemia y demás hace que la gente esté con baja defensa, en el sentido de decir necesitamos ayuda, necesitamos estar todos unidos, necesitamos a alguien que nos dé una salida, y entonces la gente está predispuesta para que estas cosas sucedan, para que este devenir que Dios permite termine en aquello que la Biblia siempre ha dicho, que está por venir. Y cada vez estamos más cerca, entonces no nos podemos por allí, de repente, no nos podemos asombrar o decir, uy, qué horrible, uy, y no, pero que es así, o sea, tenemos que alegrarnos, tenemos un buen mensaje, tenemos el mensaje positivo, porque nuestro mensaje es positivo, porque todo lo que hemos dicho de Dios ha sido real y vigente y es, y por lo tanto es positivo, ¿sí? De lo que hablamos de Dios, y todo el que se agarre de Dios se está agarrando del Dios vivo, poderoso, que va a salvar a todo aquel que crea en Él, le va a dar vida eterna, y vamos a vivir con Él todas estas cosas que vienen después, de todo esto que vendrá en el mundo. Pero afortunados nosotros que sabemos estas cosas. Así que para nosotros no es ninguna sorpresa las cosas que se estén dando en el mundo, en la ciencia, ese entrelazamiento entre la ciencia, la política, los poderes, para llegar a estas finalidades. Sabemos que esto es y vendrá. Entonces para nosotros no es ninguna sorpresa, ninguna sorpresa. Entonces fíjate que allí se dice allí, fíjate, que vendrá en este último tiempo señales, y entre ellos está estas pestes que nosotros estamos viviendo. Y de repente por allí se dice
se dice allí, ¿qué es lo que causa esta peste? No importa qué es lo que cause esta peste, si es que está siendo causada por cosas, por personas quizás, o no, no importa el origen. El Señor no puso hincapié en el origen, sí el Señor puso hincapié en que estas cosas son necesarias que sucedan y que es un principio de dolores, pero no es la ira de Dios. No es allí la ira derramada de Dios, sino que son señales, señales. Por ahí se dice, bueno, si el pueblo de Dios se humillare, si el pueblo de Dios se humillare, por allí dice, si el pueblo de Dios se humillare, la tierra será sana. Bueno, sí, es verdad, pero no es nuestra responsabilidad en este momento decir de que este mundo quede sin las señales porque nosotros vamos a orar y nos vamos a humillar, sino que sí, nosotros nos vamos a estar humillando, nosotros vamos a estar orando, nosotros vamos a estar orando por la gente, pidiendo perdón a Dios, pidiendo que sean sanas de esta peste, pidiendo que Dios libre a su pueblo de estas pestes, y sabemos de que Dios es fiel, es real y nos escucha. Pero en realidad no es esta palabra para este momento mundial, sino que esto es una señal. Nosotros oraremos, nos humillaremos, pediremos por la gente, por las almas, que Dios perdone, tenga misericordia, que los sane, pero en realidad el mensaje para todos, para nosotros la iglesia, y el mensaje para el mundo es que Cristo viene, es que esto está escrito desde siempre, es que esto desde siempre y de muchos años se nos han enseñado y sabemos de que es así y estas cosas vendrán. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿cuándo va a suceder estas cosas? ¿Y cuándo vas a venir? Entonces Jesús le dijo, van a haber señales, no se preocupen, esto es necesario para que siga el proceso, en el cual se van a desatar los acontecimientos escatológicos y finales. Entonces cada vez estamos más cerca. Siempre hay un mensaje que he dicho, falta un día menos para determinada cosa, ¿no? Y eso es un aliento. Y bueno, para esto también falta un día menos para que venga Jesús. Falta un día menos y esperamos que sea antes de este acontecimiento mundial, de el nuevo orden mundial, nuevo ordenamiento mundial, de cómo se van a mover las potencias, el mundo, los países y el Vaticano. Entonces, hacia ahí vamos y nosotros nos vamos acomodando a la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a estar? Y felices, y contentos, y atentos, y armados de las armas de Dios, de la palabra de Dios, de estar vestidos con las ropas blancas y creyendo que el Señor en cualquier momento nos viene a buscar. Ahora, la ira de Dios vendrá, vendrá en otro momento. No la vamos a vivir nosotros, afortunadamente. Nosotros estamos viviendo las señales y ya las señales son terribles y quizás vendrán otras, y todavía estaremos aquí y estaremos aquí para vivir esas señales. Entonces, para los que recién están retomando, estamos hablando y dividiendo, ¿no?, un poco el tiempo, que estos son tiempos donde hay señales y nosotros estamos viviendo los tiempos estos, principios de dolores, pero no estamos viviendo la ira de Dios. La ira de Dios vendrá en otro tiempo, ¿sí?, que también quizás no esté lejos, porque si Cristo viene y nos lleva, ya da el paso a todas las demás situaciones que se van a ir dando según la palabra y según Apocalipsis. Entonces, sabemos que estamos viviendo principios de dolores. Estos son señales, no es la ira de Dios que habla la Biblia. Y no importa de dónde vengan las situaciones que se están dando en la política, en la ciencia, no importa de dónde viene el virus, no importa, son parte de las señales del último tiempo. Jesús, si te das cuenta, no hizo hincapié de dónde viene todo esto. Y si vos haces hincapié, te vas a dar cuenta de que
estas cosas provienen del pecado del hombre, el accionar caído del ser humano en la tierra, porque todo el devenir climático es por la acción del hombre, porque terremotos, problemas con el ecosistema, inundaciones y demás es por el mal funcionamiento y administración del ser humano sobre la tierra. Y porque si ves que también las enfermedades son producidas en un laboratorio con finalidades, ya sea de matar gente, ya sea de probar, ya sea de que sea un arma biológica, ya sea porque quiere probar y gobernar desde adentro, inyectando cosas. Bueno, hay muchas cosas que pueden ser. Ninguna las descartamos. Y estamos preparados para todo. ¿Estás preparado para todo lo que viene o lo que pueda venir? Es bueno que te prepares para todo lo que pueda venir. No te puede agarrar así desapercibido. Hay que estar entendiendo los tiempos, entendiendo lo que pasa, estar atento a las noticias, no para decir, uy, estoy atento a cuántos mueren, sino a cómo se mueve el mundo, cómo se mueven las noticias, los acontecimientos mundiales y todas las cosas que pasan, desde lo tecnológico, desde lo político, desde lo gubernamental, desde lo mundial y, como decimos siempre, desde lo que se mueve en el oriente. Así que estamos viviendo las señales en este tiempo y la ira venidera vendrá. Ahora estamos esperando a Cristo. Nosotros esperamos a Cristo, no vamos a vivir la ira que vendrá a este mundo. Nosotros esperamos que Cristo venga pronto y nos libre de tener que vivir ni siquiera la introducción a ese tiempo del gobierno mundial. Estemos orando, ¿no?, por todas estas cosas y que la gente lo pueda entender y que los cristianos lo puedan también entender. Y si, fíjate vos si vamos a Apocalipsis. ¿Tenés la Biblia ahí? ¿Tenés la Biblia? Bueno, buscala ahí. Y Apocalipsis, acá vamos a hablar un poco de esta parte, de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y fíjate que empieza allí, si lo ves, lo podés ver en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 6, empiezan los sellos. Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, dice allí, empiezan los sellos, empieza un desatar de cosas que va a empezar y va a haber cosas entre medios. Y si vos pones atención, porque es un texto que a veces no es tan fácil, pero bueno, es bueno mirarlo, es bueno entenderlo, porque estamos viendo y estamos tratando el tema de la ira venidera de Dios, que no es esta, que no son estas cosas que están aconteciendo, estas son las señales que Dios está permitiendo para que esto siga trayectándose a como se ha dicho y se desencadene a como sabemos que se va a desencadenar y en cualquier momento, y bien, y dice allí, dice en el capítulo 6 de los sellos allí, los sellos, capítulo 6, habla así ligeramente, leemos, dice, y vi cuando el Cordero abrió unos de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con una voz de trueno, ven y mira. Y dice allí, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Quién pensás que es este? Y es, ¿sí?, a ese que Dios le va a dar, ¿sí?, y le va a dejar ser, el que va a gobernar en ese nuevo orden mundial, que es el anticristo. Y dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, dice acá, y ahí, dice, montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, Ahí vemos la falta de paz que ya está surgiendo en la gente.
a través de este sello, y lo vamos a ir viendo cada vez más. Y cuando abrió el tercer sello, ahí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite del vino. Y entonces acá vemos también este sello que simboliza el hambre, que simboliza, ¿verdad?, eso que va a suceder, que va a faltar allí el alimento. Y que lo podemos ver desde allá, ¿no? Esa falta de alimento, eso que está sucediendo, ya la falta de alimento que se ve a través de la crisis de las cosas que se están viviendo. Pero estas cosas se ahondarán todavía. Y dice allí, si lo ves, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces vemos lo que se va desatando a través de ese libro, de esos sellos que se empiezan a abrir y las cosas que se empiezan a desatar. El anticristo, la falta de paz, el hambre, la muerte. Y también allí los que fueron muertos, mártires, los mártires que fueron muertos por su testimonio, por ser cristianos, que dijeron, soy de Dios, creo en Dios, y fueron muertos en diferentes etapas, están allá esperando, dice, bajo el trono de Dios. ¿Lo tenés ahí? Y eso sucedió en el versículo 9. ¡Qué tremendo! Y clamaban a gran voz, dice, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres, el de aquellos que moran en la tierra? O sea, que están esperando juicio, que están esperando que Dios haga, que Dios tome cuenta de esas muertes, de ellos que están esperando justicia de Dios. Entonces Dios está como está Dios reservando para un tiempo determinado, Está Dios determinando allí cuándo sucederán estas cosas. Entonces, y en el versículo 11 dice, se le dio vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de los consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. ¿Y dónde pasaría esto sino en la gran tribulación? Ahí va a haber gente que va a dar su vida, ¿verdad? Porque va a tener que decir que es de Cristo, que no va a negar a Cristo, y bueno, van a pagar con sus propias vidas, y porque habrá gente que se quede, hay gente que se va a quedar, hay gente que va a decir, uy, tenía razón mi esposa, uy, tenía razón mi esposo, mi madre, cuando me hablaban de Cristo, de la venida de Cristo, ahora ellos no están, y bueno, y ahí empiezan a personas a decir, bueno, empiezan a seguir a Cristo en los tiempos más difíciles, y en esos tiempos más difíciles van a tener que dar la vida, ¿no? Y entonces hay mucha gente que en ese tiempo va a ser muerto, un mártir también, por la causa de Cristo, y dice que esos estarán también vestidos de ropas blancas. Entonces están esperando, hay gente que está esperando debajo del trono, dice, esperando estos momentos, están como impacientes, ansiosos. ¿Cuándo será esos días de la ira de Dios? ¿Por qué? Porque cuando Dios vengue, ¿no?, esas almas, será en el tiempo de la ira de Dios. Todavía no es, estamos en el tiempo de las señales, en el tiempo de las señales. Y dice allí el versículo 12, mire cuando abrió el sexto sello, allí yo miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre.
Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la figura allí, como la higuera deja de caer, dice, sus higos cuando es sacudida por su fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se arrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y los libres se escondieron en las cuevas, fíjate vos, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Bueno, ahí sí que está llegando, ese día que todavía no es. Ese día va a llegar que todavía no es. Pero fíjate que entre medio de ese inicio de la ira de Dios, hay allí un acontecimiento, o sea que acá nos está mostrando, por ejemplo, que sucede que entre medio de eso sucede que ve allí en el capítulo 7, versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, porque habían sellado cuando la iglesia ya no esté, va a haber, y dice allí que los sellados eran 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y de todas las tribus allí habla, de todas las tribus allí está hablando. Y dice que estos estaban allí y eran elegidos y eran sellados y eran personas que van a estar 144.000 de las tribus de Israel, van a estar evangelizando toda la tierra en ese tiempo, cuando ya la iglesia no esté. ¿Por qué? Estamos hablando que se abrieron los sellos. Estamos hablando que se abrieron muchos sellos. Que estamos hablando que se abrió el sexto sello y allí se habló de que se prepara la ira de Dios. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Después que no estemos, va a suceder estas cosas. Va a haber estos que van a estar evangelizando en el mundo, estos 144.000 que son del pueblo de Israel, judíos, y esto se va a estar dando, ¿verdad? Y la ira de Dios se va a estar preparando, la ira de Dios se va a estar preparando, y entre medio de eso, porque vos fijaste que esto es una comprobación de que ya nosotros no estamos, dice, y vi una multitud de gentes de ropas blancas, dice, y vi una multitud de gente de ropas blancas, y dice, y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, qué tremendo, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro sentado en el trono y al Cordero, gloria a Dios. ¿Quién es esa multitud que vio? ¿Quién es esa multitud que veía? ¿Quién es esa multitud de ropas blancas? Y bueno, allí, ¿quiénes serán? Y somos nosotros que ya no hemos ido. Somos nosotros que ya estamos con el Señor. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Verdad que sí? Y ahí dice, y decían, adoraban los ancianos y estaban y decían, ¿quiénes son estos? Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué bueno, Qué bueno nosotros ahí yéndonos con el Señor, yéndonos prontamente y librándonos de todas estas cosas que vendrán. Entonces, estos que se van dando, se van preparando. Entonces vino el séptimo sello. El séptimo sello es un desencadenante
de la ira de Dios que comienza, porque hay dos momentos de la ira de Dios. No es ahora, ahora es el tiempo de las señales. Un tiempo permitido de Dios para que se vaya dando todos los pasos hacia lo que va a venir, hacia lo que Dios está permitiendo, porque todo lo que pase Dios lo está permitiendo y es necesario. Ahora la ira vendrá en este desatar de este séptimo sello, y va a venir también más adelante, porque va a venir en este séptimo sello 7 ángeles con 7 trompetas, y cada una tendrá, ¿sí?, un desatar de ira de Dios. Y luego, más adelante, también vendrán ángeles con 7 copas, que también tendrán el desatar de la ira de Dios. Afortunadamente nosotros no vamos a vivir nada de esto, pero la ira vendrá, no es esto, vendrá más adelante, se va a desatar. Estas son las señales, las muchas señales que estamos viendo, así que anda apuntando las señales, todo lo que estás experimentando, todo lo que vas discerniendo, todo lo que vas viendo, todo lo que vas comparando desde la escritura a lo que vas viendo, cómo se va desatando el mundo gubernamental, cómo estás viendo que se desatan las noticias, los hechos allá en Oriente, en Italia, en el Vaticano, en los países de alrededor, en los países unidos, ¿sí?, que están organizando y gobernamentando el mundo y acomodándolo hacia un gobierno único, preparándonos para que podamos ver de lejos muchas cosas que sucederán aquí. Muchas cosas que sucederán en esta tierra las veremos de lejos. Y fíjate, hablamos de los sellos que se empiezan a desatar, ya los hablamos recién acá. Muy bien, volvimos de nuevo, ahí estamos de nuevo. Muy bien, y entonces estábamos, cuando hablamos ahí, cuando se abrió el séptimo sello, dice, se hizo silencio en el cielo, como por una media hora. Fíjate que en el cielo hay alabanzas, hay adoraciones, y de repente por allí se hizo un silencio. Porque venía un desatar, viene un desatar de Dios en este séptimo sello. Y allí dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y allí paró ante el altar con su incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, en el séptimo sello es cuando ahí se hace un silencio, porque viene el desatar de la ira de Dios, como que viene el juicio de Dios. Y viene allí un ángel, aparte de los 7 ángeles que tienen las trompetas, viene un ángel con incienso. Viene un ángel que se le dio, dice, mucho incienso, y lo presentó allí, delante del trono de Dios. Y también habla del trono y del altar de oro, que habla de donde se adora, de donde se peticiona, ¿no?, dentro del tabernáculo, de donde se pide a Dios. Y en esto está allí la presencia de Dios mirando las oraciones. Y entonces está allí mirando las oraciones. Muy bien, ahí estamos con una llamada. Entonces, ahí mirando y escuchando todos estos tiempos las oraciones tuyas, las oraciones de sus hijos, las oraciones de todos aquellos que en algún momento han levantado sus manos al cielo y le han pedido a Dios a justicia. Bueno, ahí llega el momento de la justicia de Dios y de la ira de Dios desatada. Y dice entonces allí que están los 7 ángeles con cada uno una trompeta, y un ángel que está con ese incienso, ¿no? Eso que representa las oraciones de todos sus hijos. Y se le añadió, dice, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y entonces, y de la mano de aquel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó?
y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Fíjate, ahí comienza el desatar de la ira de Dios. Y empieza entonces las trompetas. Y empiezan entonces a sonar las trompetas que hablan de la ira que se empieza a manifestar. Y fíjate que hay dos instancias de donde Dios desata la ira de Dios. Primero es acá, en el capítulo 6, 7, donde habla de los 6 sellos desatados, y este último, séptimo sello, que tiene 7 trompetas que hablan de pestes, de ira de Dios derramada por las oraciones que han hecho todos los santos. Vos tenés oraciones y vos has dicho, Señor, que injusto aquello, haceme justicia, y bueno, aquello que pasó, dice que este es el momento del desatar de la ira de Dios a favor de todas las oraciones de los hijos de Dios que están en el trono, como incienso allí, presentados. Entonces va a venir este momento de ira que es por las oraciones tuyas, que es por la oración de los santos, por las oraciones nuestras. Vendrá ese desatar de ira en este momento con las 7 trompetas. Por eso es que se habla allí de el altar de oro, por las oraciones, por esas oraciones hechas. Ahí hay un silencio, dice, ¿qué va a pasar? Dirá el cielo. ¿Qué va a pasar ahora con estas 7 trompetas? Bueno, viene el desatar de esa ira de Dios por las oraciones, todas allí acumuladas y que se empiezan a volcar en ese momento, y Dios empieza a desatar de esa ira allí. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego, dice, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Fíjate, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Fíjate. Y el nombre de aquella estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esa agua, porque eran amargas y le hicieron mal y murieron. Bueno, mira, todas las cosas desatadas, en este tiempo de la ira de Dios por las oraciones hechas por los santos, por sus hijos. Empieza a haber juicio de Dios, empieza a haber ira desatada de Dios sobre toda la tierra y a través de estas trompetas. Y fíjate ahí, dice, el tercer ángel tocó entonces, y en el nombre del Señor allí se desató, y vino una amargura en las aguas a través de una estrella, dice, llamada Ajenjo. Y sabes que las estrellas, cuando se habla en la Biblia, estrellas, a veces se refiere a los ángeles, y seguramente en esta parte se está refiriendo a ángeles caídos, ¿no? Que vienen porque están permitidos por Dios, porque está Dios ahora sí moviendo cosas. Ahora sí Dios está moviendo su ira sobre la tierra en este momento. Tratando cosas que Dios está moviendo, que es Él el que está detrás de este mover de ira y de desatar de cosas contra la tierra. Y allí dice el versículo 12, y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiere luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar
por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de lo que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. O sea que vienen los peores ahora, o sea que ahora vienen los ayes, o sea que a estas cosas que pasaron, que ya es un desatar de la ira de Dios, vienen otras que son peores. Pasaron allí cuatro ángeles y tocaron las trompetas, y ahora falta el quinto, el sexto, séptimo, y dice allí: tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¡Uy! ¡Qué tenebroso esto, eh! Es que tenebroso esto. Y ahora sí que Dios está moviendo su ira, ¿eh? Ahora sí que Dios está moviendo su ira, y Dios está moviendo cosas, y se está desatando la ira de Dios a favor de las oraciones de los santos. Es una ira en este tiempo que no tenemos nosotros para la tierra cuando nosotros no estemos. Por las oraciones tuyas, ¿eh? Así que Dios está escuchando tus oraciones. Sigue orando, Dios te va a hacer justicia, Dios hará justicia, Dios te está escuchando. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Estamos hablando de acá de una estrella caída, de un ángel caído, de un demonio, y abrió el pozo del abismo, ¿sí? Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¡Qué terrible! Estas cosas que sucederán. Fíjate vos qué diferencia hay entre la ira de Dios y las señales. Nosotros estamos viviendo señales. Y esto todo se está acomodando escatológicamente hacia el tiempo determinado de que Cristo viene el gobierno mundial, viene el anticristo, ¿sí? Luego viene la ira de Dios, viene la gran tribulación, viene el juicio a todo esto que se ha levantado en contra de Dios, al falso profeta, al anticristo, a la bestia, todo este paquete, sí, que vendrá, y vendrá el milenio, y luego sí, bueno, seguirá cosas, no seguirá, el diablo será desatado, y bueno, y viene todo lo que viene, pero nosotros estamos centrados acá ahora, estamos centrados en esto que es la ira de Dios que vendrá y será desatada en dos etapas. Primeramente, en las 7 trompetas en el séptimo sello, ¿sí? Que estamos viéndolo ahora. Y esto es por las oraciones de los santos, por las oraciones de los santos, la ira de Dios derramada hacia la tierra por las oraciones de los santos, ¿eh? Ahí está el Señor respondiendo. Y el quinto ángel entonces habla que tiene la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo y subió humo del pozo, ¿sí? Un gran horno, y oscureció el sol y el aire, el humo del pozo que salía, ¿eh? Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a las hierbas de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. ¿Te acordás que hablábamos que cuando comienza a desatarse estos sellos, aparece en escena los 144.000 que son judíos que están evangelizando la tierra? Y dice que ellos tienen estos demonios desatados en la ira de Dios, que Dios está usando, tienen el no permiso de tocar a los que son sellados de Dios, trabajando y evangelizando en ese tiempo. Fíjate que Dios, cuando dice no me toques a mis hijos, Dios es poderoso para mantener lejos cualquier presencia, cualquier demonio, cualquier enfermedad. Así que como en la seguridad de que tenían estos sellados, de que esos demonios no los iban a tocar en ese tiempo de ira desatada en la tierra, tener la plena seguridad de que Dios te va a guardar en todo tiempo, de que Dios estará ahí
de que Dios estará ahí protegiéndote, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y se le mandó que no dañasen a estos 44.000. Y le fue dado que no los matasen, sino que los allí atormentasen a los hombres. Este demonio tenía que atormentar a los hombres 5 meses, dice, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hieren al hombre. Fíjate vos qué tremendo dolor, qué tremenda desesperación, un actuar de dolor o de enfermedad en los hombres, ¿verdad? Y imagínense estas personas en este tiempo allí atormentados y también no queriendo saber nada de Dios. Porque en este tiempo de últimos momentos que estamos viviendo, las señales, estamos viendo de que gente quiere creer en el Señor, gente que estaba retirada se quiere poner bien con el Señor, gente que no creía, de repente quiere creer ahora, pero también están todos aquellos que siguen no creyendo, de que no van a creer en Cristo, ¿sí? Pase lo que pase, no se van a dar vuelta a Dios, e inclusive mucha gente que será hereje, que siendo, entre comillas, de Dios, termina no siéndolo, termina apartándose realmente para toda la vida y de toda su existencia de Dios. Y estas cosas acontecerán, y estas cosas seguirán, por supuesto, allí, seguirán aconteciendo. Y fíjate vos que dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Allí querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vendrá una tal ira, ¿no? Y una tal desesperación en este tiempo de ira que las personas, los hombres querrán morirse por esas situaciones que están viviendo, por ese acoso de demonios que hay alrededor, y no morirán. La muerte, dice, huirá de ellos. No estará la muerte ahí, sino que huirá de ellos, porque el propósito de la ira de Dios en este tiempo es que ellos sean verdaderamente atormentados, que sean atormentados. La ira de Dios viene a atormentar. La ira de Dios viene a atormentar. Y fíjate, allí el sello que viene a ser el sexto dice, el sexto ángel, tocó la trompeta y oí una voz de entre el cuarto cuerno del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta allí, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, para el año, a fin de matar a la tercera parte. Uy, qué tiempo difícil, o sea, que Dios mandó a que se desataran 4 ángeles que están atados alrededor de allí un río del Éufrates, que van a causar daño, que van a causar tremendo daño a la tercera parte de los hombres, que van a matar. No sabemos cómo lo van a estar haciendo, pero sí, ahí se está viendo la ira de Dios. Dios está interviniendo ahí. Hoy Dios está permitiendo para que se desencadene todo lo que sucederá en estos tiempos escatológicos, para que se termine concretando lo que ya sabemos. Pero en este tiempo que estamos escuchando ahora y estamos viendo en Apocalipsis es el desatar de la ira de Dios. Y en esta etapa de las trompetas es el desatar de la ira de Dios en juicio por las oraciones de los santos, por las oraciones de los santos. Por eso habla acá del altar de oro, del incienso, de las oraciones.
pero hay una gran ira desatada en esta etapa entonces, en esta etapa. Y entonces en este sexto sello, estos 4 ángeles caídos, demonios que son desatados. Qué tremenda realidad el mundo espiritual, qué tremenda realidad es el poder de Dios, qué tremendo realidad que Dios tiene el dominio y control de todas las cosas, que nosotros andamos por el mundo y no vemos que hay por ahí demonios atados, encadenados, preparados para determinadas situaciones o momentos dentro de todo este tiempo profético para ser desatado. Así que qué tremenda es la palabra de Dios. Entonces, en este sexto sello, en esta sexta trompeta, quiero decir, allí se desatan estos 4 ángeles a los lados de este río y dice que matarán a la tercera parte de los hombres. Tremendo, tremendo. Y sigue, y esta es la sexta trompeta. Y luego, más adelante en el capítulo 11, versículo 15, habla de la séptima trompeta. Y entonces allí habla y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué tremendo! Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Entonces, vemos cómo se desata la ira de Dios en esta etapa. En esta etapa porque tiene que ver con las oraciones nuestras, con las oraciones escuchadas de Dios, de todos nosotros, que desatará la ira en un determinado momento, cuando ya nosotros no estamos. Y mucho más adelante, habla de la preparación de la ira de Dios en las copas de la ira. Y acá ya es como que está hablando Dios directamente, como que acá ya vemos a Dios más personalmente, vemos hablando del templo de Dios, que se abre los cielos, que se ve el arca, que se ve todo allí, que se ve allí el obrar de Dios a través de esta ira desatada, a través de las copas, que es todo un preparar para todo lo que viene después de este gobierno del anticristo. Así que es tremendo, pero lo vamos a ver en otro momento quizás. Pero lo que te quería resaltar es justamente esto, que a pesar de que va a venir tiempos de iras desatadas, en los cuales igual nosotros ya no vamos a estar, de que aún así no querrán doblegar su corazón. No querrán doblegar su corazón. Dice en Apocalipsis 9, capítulo 9, versículo 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras y de sus manos y de sus malos caminos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios y no se arrepintieron de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Dice que aún la gente que quedó viva después de todas estas cuestiones dadas a través de la ira, aún así la gente no se doblegaba de sus pecados, de sus malos caminos, no se doblegaba hacia Dios, no se arrepentía. O sea que no, aunque nosotros querramos que todo el mundo se convierta, no todo el mundo se va a convertir. Aunque nosotros oremos, nos humillemos y pidamos por esta tierra y pidamos por todos los integrantes de este mundo, no todos se van a convertir, no todos se van a dar vuelta a Dios.
y fíjate que dice que aún con una ira desatada ni siquiera levantaba las manos para pedir ayuda, perdón, ¿sí? Por favor, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, ese es el mundo donde estamos. Estas cosas van a suceder. Nosotros hoy estamos viviendo las señales, pero vendrán tiempos donde ya nosotros no estemos y se desatará la ira de Dios. Primeramente con las trompetas. Es la ira de Dios desatada a favor de las oraciones que le hemos hecho a Dios, que están todas allí, están todas juntitas. Y después vendrá esa ira desatada con respecto a la tierra en general, que vendrá determinando tiempos finales ya, tiempos finales, porque ya Cristo viene a gobernar en un milenio, donde todos estaremos y viviremos y reinaremos con Él en esta tierra y en este mundo gobernaremos sobre las naciones. Qué tremendo, ¿no? Sacerdotes, reyes y sacerdotes ahí, y el diablo estará atado durante 1000 años y viviremos lo que es un verdadero gobierno sobre todas las naciones. Y luego vendrá esa otra etapa, donde el diablo dice que será desatado y juntará nuevamente, hablará a las mentes y juntará a que se levanten contra Cristo, contra su reinado, y bueno, y ahí vendrá fuego, aniquilará a todos los enemigos, toda la tierra, todos aquellos en contra de Dios, y bueno, y veremos la tierra hermosa, veremos la nueva Jerusalén, terminarán los tiempos, terminarán las dispensaciones, ¿sí? Y entraremos a vivir en la eternidad de Dios. Ay, qué tremendas son las cosas de Dios. No te podés entristecer, no te podés confundir, no podés decir, no entiendo qué va a pasar, qué va a venir. Está todo claro. Agarra la Biblia, el Señor te bendiga. Estamos viviendo tiempos de señales. Afortunadamente el tiempo de la ira nosotros no lo vamos a vivir. Cristo viene, nos aferramos a Él y bueno, quizás hoy, quizás mañana, no sabemos cuándo, pero que el Señor nos viene a buscar. Nos viene a buscar. Que Dios te bendiga y te digo que el próximo domingo tenemos Santa Cena a las 11 de la mañana. Es el primer domingo del mes de mayo y vamos a tener Santa Cena a las 11 de la mañana. Estamos con la Santa Cena acá todos juntos. Acordate, el domingo que viene a las 11 de la mañana, Santa Cena. Y por supuesto este martes tenemos el círculo de oración en vivo a las 20 horas, siempre orando, y luego las prédicas de siempre, jueves, viernes y también el miércoles, y bueno, con toda la actividad en el nombre de Jesús. El Señor está haciendo cosas maravillosas, no te las podés perder. Que Dios te bendiga y gracias, gracias por escuchar esto que ha sido una palabra hermosa, la ira venidera de Dios. Que Dios te bendiga.